Hola, les damos la bienvenida una vez más a nuestra transmisión de la Iglesia Luz de Vida. Damos gracias a Dios por este nuevo año que nos da, que nos permite comenzar como iglesia y pues agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido o nos permitió vivir el año pasado y también con la esperanza y la confianza de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros durante este año 2021. Te invitamos para que puedas seguir en contacto con nosotros. Te damos la bienvenida el día de hoy a nuestra transmisión y espero que puedas recibir la bendición que Dios ha preparado para ti en este día. ¿Qué te parece si hacemos una oración para comenzar y también para agradecer a Dios por este año nuevo que nos ha dado y pedir que su voluntad sea hecha y pues también recibir las bendiciones que Dios ha preparado para ti y para mí, para nuestra iglesia? Oremos. Señor, te doy gracias porque nos das este nuevo día y nos permite, Señor, ir comenzando este año nuevo, que tú nos has dado el privilegio de poder pues llegar hasta el día de hoy. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos diste el año pasado. Gracias también, Dios, por las cosas que no nos diste, porque en tu soberanía tú así lo dispusiste y creemos y confiamos, Señor, que es lo mejor para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Pero ahora, Señor, agradecidos por lo que nos permites comenzar y como en tu palabra leemos, olvidando lo que queda atrás y seguimos adelante, Señor, seguimos avanzando para poder recibir y obtener ese premio que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Y como iglesia, Señor, queremos agradecerte este nuevo año que tú nos das. Queremos agradecerte, Señor, por cada bendición que tú nos has dado y pedirte, Dios, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas en este año 2021. Pedirte, Señor, que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas en este año que comienza. Pedir, Señor, que las bendiciones que tú has dispuesto para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia Luz de Vida, que podamos recibirla, Señor, para poder alumbrar y resplandecer con la gloria de Cristo como hijos tuyos. Oro, mi Dios, para que tú traigas bendición a nuestras vidas el día de hoy y que también traigas bendición, Señor, a lo largo de todo este año y podamos seguir viendo y experimentando tu gracia y tu misericordia. Te bendecimos, te damos a ti la gloria, te damos la honra, nuestra alabanza y nuestra adoración porque solamente tú la mereces, Dios. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú. Incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. Ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús,
dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, hoy quiero contemplarte y ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe, consumador. Con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Hola, qué bueno que podemos seguir a través de los medios de comunicación en contacto. Gracias a Dios por esta oportunidad y bendición que nos da. Y bueno, el día de hoy quiero que comencemos con una serie de mensajes durante algunos domingos, y esta serie de mensajes estará basada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y titulé a esta serie de mensajes Cadenas de Gozo. Y bueno, quisiera que a través de estos domingos nos acompañes para poder escuchar y recibir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas a través de esta carta de Filipenses. Y es interesante porque durante este año pasado, que si Dios nos ha dado la gracia de terminar, hemos experimentado y hemos vivido muchas cosas que quizás si alguien nos lo hubiera anunciado o nos hubiera dicho pues hace un año, en el mes de enero, para estas fechas, todo lo que pasaríamos durante el 2020, quizá no lo habíamos creído totalmente, lo hubiéramos puesto en duda, o a lo mejor tildado de loco a esa persona, ¿no? Pero hemos experimentado, toda la humanidad, diferentes situaciones en general, como sociedad, en nuestro contexto, pero también seguramente agregando o además de lo que de manera personal ya cada uno de nosotros hemos estado viviendo. Entonces esto se ha vuelto, o este tiempo se ha visto algo complicado, o ha traído mayor complicación a lo que a lo que generalmente tú y yo vivimos o vivíamos en años anteriores. Hablando de esta pandemia y todo lo que ha sucedido lo que sucedió durante el año pasado. Y es interesante porque vi yo ahí en el internet que según hay dos páginas o dos aplicaciones muy, muy grandes, o quizá las más importantes en el contexto cristiano, en referencia a recursos bíblicos o recursos teológicos. Uno de ellas es
YouVersion, que es una aplicación de una Biblia y muchos otros recursos, y la otra es Biblia Gateway. Y ambas tienen pues mucha presencia a nivel mundial y llevan un registro muy detallado de todo lo que sucede en sus plataformas. Y al finalizar el año 2020 ellos publicaron un informe y ambas aplicaciones coincidían que durante el año 2020 las palabras que más se buscaron en sus plataformas fueron estas tres. La primera fue miedo. Y eso fue al iniciar el 2020, quizá en el primer trimestre del 2020, cuando apenas escuchábamos o se escuchaba sobre el virus, sobre la pandemia, y se decía que podía llegar a nuestro país. Esto alrededor del mundo, sabemos o recordamos que comenzó en China. Entonces, alrededor del mundo las personas, no solamente cristianos, las personas comenzaron a buscar algo relacionado o algo que les diera esperanza en contra del miedo que sentían. Las búsquedas se aumentaron, según ellos o según sus registros, un 80%. Imagina esto, se aumentaron mucho las búsquedas en estas plataformas digitales que son, repito, con contenido bíblico. Básicamente son Biblias con muchos recursos, muchos otros recursos. Se aumentaron 80% las búsquedas en relación a la palabra miedo en el primer trimestre del año 2020. Después, para la primavera más o menos, si recordamos la situación que se vivió también en Estados Unidos, de la muerte de esta persona, ¿cómo se llamaba? George Floyd, este afroamericano, y entonces las búsquedas también aumentaron en estas mismas plataformas en relación a la palabra justicia, quizá en base a la injusticia que se estaba viviendo en ese tiempo. Y la tercera palabra que tuvo presencia durante todo el año en los primeros lugares de búsqueda fue la palabra sanidad. Y al ver este informe, la realidad es que nuestro mundo está tan necesitado de una esperanza para quitar ese miedo que está experimentando o que quizá estás experimentando durante este tiempo. Puede ser que estás buscando justicia de la injusticia que está viviendo y no solamente, digamos, la situación que se vivió en Estados Unidos, sino de muchas otras que vivimos en nuestro país o quizá en tu contexto. Y sanidad. Todo mundo esperamos o confiamos en poder tener pronto pues una esperanza segura de sanidad, o que este virus pueda ser controlado o erradicado. Pero es interesante cómo el mundo en el 2020, al verse sujeto a una crisis que estaba fuera de nuestro control humano, tuvimos que buscar algo o alguien mayor o superior a nosotros que nos diera esa esperanza que como humanos no nos podíamos dar. Y entonces, en base a esto, mi esperanza y mi confianza en Dios es que este año que comenzamos será mejor, y no en este pensamiento positivista de que wow, todo va a ser mejor y no va a haber problemas. No, la palabra de Dios dice que su ira o su castigo dura por un momento, y si esto fue algo en relación a un castigo de Dios, que no lo sabemos y no me quiero arriesgar a decirlo así, pero dice que su favor dura toda la vida. Entonces, lo que hemos experimentado en esta época o en esta época histórica, en este año 2020, que a lo mejor se puede extender durante este año 2021, no lo sabemos, pero la gracia de Dios ha estado presente, porque si tú y yo estamos este día en contacto, seguimos presentes, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que quiere que tú y yo podamos vivir esta vida en la tierra. A pesar de lo que estamos experimentando, podamos hacerlo con paz y con gozo. Y quiero compartir estos mensajes contigo en base a la carta de Pablo a los Filipenses, porque es muy interesante la carta y el contenido de esta carta y a quién va dirigida esta carta del apóstol Pablo. Él escribe estando desde una prisión, encadenado, esperando
ya había pasado su juicio, digamos, él estaba esperando, digamos, que se ejecutara una sentencia. No sabía si iba a ser la libertad o si iba a ser pues la muerte, pero aunque él está en medio de esa situación o en esa inseguridad, por así decirlo, Pablo le dice a la iglesia, a los filipenses, perdón, les dice, estén gozosos. Yo estoy gozoso, ustedes estén gozosos. Y eso llama la atención de la iglesia y llama la atención para nosotros en este día, porque a pesar de las circunstancias del apóstol, él dice, otra vez les digo, gócense, regocíjense. Y el día de hoy quiero compartir contigo cómo fue que comenzó la obra ahí en la ciudad de Filipos, el apóstol Pablo, unos años atrás de que él escribiera esta carta. Pero ¿qué te parece si primero oramos para que sea Dios el que nos dirija en este tiempo? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy podemos tener estas cartas que tú inspiraste a través de tus siervos para traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual escribió Pablo mientras estaba encadenado en una prisión, Señor. Y oro que tu Espíritu Santo nos muestre la verdad de tu palabra, que abra nuestros corazones, nos dé entendimiento para poder recibirla con gozo, creerla, Dios, y que de esta manera nuestras vidas sean bendecidas y transformadas por el poder de tu palabra. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahí en la carta de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 7, es quizá uno de los pasajes más conocidos de esta carta, o a lo mejor de la Biblia. Dice Pablo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y muchas veces quizá hemos cometido el error, por así decirlo, de usar como un cliché esta frase, ¿no? Que la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, pero quizá es muy fácil decirlo, pero es complicado poder vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones que vivamos. Pero esto se lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y es interesante, y el día de hoy quiero compartir contigo cómo fue que comenzó la obra ahí el apóstol Pablo en esta ciudad. Y el nombre o el título de este mensaje le puse así: la rica, la esclava y el carcelero. Porque son estos tres personajes que vamos a ver el día de hoy y quiero compartir contigo, a quienes Dios utiliza para crear una iglesia en esta ciudad de Filipos. Solamente de manera rápida, para dar un contexto de esta ciudad, la ciudad de Filipos era una ciudad, digámoslo así, en el continente europeo, si pudiéramos llamarlo así, y era una ciudad grande, no era un pueblito. A veces quizá pensamos que pues antes eran todo aldeas y pueblitos. No, era una ciudad grande, era una colonia romana, y esto implicaba que era una ciudad grande, que había presencia, digamos, política, presencia económica, presencia militar. Su ubicación geográfica era una ubicación que le daba mucho valor porque era una posición estratégica comercial. Entonces en esta ciudad era el paso de rutas comerciales y eso le daba mucho valor a esta ciudad. Era una ciudad de comercio, tenía puertos, tenía digamos caminos para poder ir hacia adentro y llevar las mercancías a otras ciudades. Además de que en años anteriores al apóstol Pablo se habían explotado minas de oro, habían sacado mucho oro y digamos que su valor y su riqueza era también por el lado natural o en la minería. Entonces esta ciudad se había convertido en una ciudad muy importante, por eso el Imperio Romano tenía mucha presencia en esa ciudad. Y el apóstol Pablo, para este tiempo, más o menos para el año 50, entre el año 50 y el año 54 después de Cristo, él estaba emprendiendo su segundo viaje misionero, y ahora va en este segundo viaje con Silas, es su acompañante, su compañero de viaje. En el camino reclutan a Timoteo y también se les une Lucas. Entonces van ellos cuatro emprendiendo este segundo viaje misionero. Y el deseo de Pablo o el plan que ellos tenían era ir a predicar a Asia, digamos hacia el otro lado,
su deseo era ir a predicar a las ciudades de Asia, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió que hicieran eso. Y ellos reciben una visión, o Pablo recibe esta visión del varón macedonio que les dice, vengan y ayúdenos. Les dice en esta visión, Pablo obedece esta orden. Macedonia era una región, como digamos nosotros ahorita en nuestro país el Bajío, que es Guanajuato, Jalisco, y todas estas ciudades que están ahí cerca, acá al norte de la comarca lagunera, que son varias ciudades. Entonces más o menos Macedonia era pues un conjunto de ciudades de las cuales Filipos era pues la más importante o de las más importantes. Y Pablo en su estrategia misionera para alcanzar pues a las personas, siempre su estrategia fue ir a las ciudades grandes, a las ciudades importantes, donde podía tener él lo veía así, mayor impacto el mensaje de Cristo, y de ahí estratégicamente, digamos, armar una base para después mandar gente a otros lugares, y eso fue muy útil, fue muy efectivo y funcionó. Y de esta manera Pablo entiende el mensaje que Dios le da a través de esta visión, y él se va a esta ciudad de Filipos, ahí en esta región de Macedonia. Y entonces llegan allá a esta ciudad, una ciudad grande, y pasan algunos días, no sabemos qué día llegan, pero dice después ahí en el libro de Hechos, encontramos esta historia del inicio de la iglesia ahí en Filipos. Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, nos dice que el día sábado o el primer sábado que ellos llegaron, Pablo acostumbraba primeramente buscar a los judíos, ir a una sinagoga. El deseo de su corazón, él lo dice claramente en el libro de Romanos, el deseo de su corazón era que sus hermanos judíos, ellos pudieran también alcanzar y recibir la salvación. Entonces él se acercaba primero a ellos, les compartía el mensaje de Cristo, y después iba con los gentiles. Y hace esto ahí en Filipos, va a buscar a los judíos, o va a buscar una sinagoga el día sábado, el día de reposo. Y nos dice ahí en el libro de Hechos capítulo 16 que salen de la ciudad y junto al río encuentran una reunión de oración. Dice así ahí Lucas, quien relata esta historia. Encuentran una reunión de oración. Quizás su mayoría eran mujeres, porque dice que entre las mujeres que estaban ahí estaba esta mujer Lidia. Y ese es el primer personaje, o la primera persona que nos dice Lucas que fue alcanzada por el mensaje de salvación que ellos estaban predicando en esta ciudad de Filipos. Y es interesante porque esta mujer nos da algunas características que tú y yo podemos encontrar de esta mujer. Dice que esta mujer era, digamos que no era natural de ahí de Filipos. Ella era de la ciudad de Tiatira, lo que hoy en día es Turquía. Ella seguramente se había mudado a vivir acá a esta ciudad por lo que representaba la importancia, y quizá por su trabajo. Esta mujer nos dice aquí en el libro de Hechos que era una mujer que adoraba a Dios. Y no nos da muchos detalles, pero hubiera sido en Turquía o aquí en Filipos, ella había escuchado sobre el Dios de Israel, sobre el Dios de los judíos. Y ella se había convertido en un judío prosélito, como se les conocía en ese tiempo. ¿Quiénes eran estos? Eran quienes eran gentiles, o sea, que no eran de la descendencia de Israel, pero voluntariamente decidían sujetarse a Dios, sujetarse a las leyes de Dios, a la voluntad de Dios, y entonces se convertían en judíos prosélitos, podían participar de algunas de las tradiciones, de lo que ellos hacían en la sinagoga. Y ahí estaba esta mujer, o en esta reunión con las demás mujeres, ahí estaba Lidia, y ella había decidido confiar en el Dios de Israel, quizá aunque no conocía mucho, no lo sabemos, o a lo mejor sí, pero ella había decidido poner su confianza en Dios, y este día estaba ahí, este día que llegan estos 4 misioneros a compartirles sobre la noticia o la buena nueva de Jesús. Nos dice ahí que esta mujer era una mujer de negocios. Ella era vendedora de púrpura, y seguramente se dedicaba, digamos, como a la importación, algún contacto que tenía en su natal Tiatira, que era el lugar donde se producía este pigmento o esta coloración púrpura, que era muy valiosa.
Y como acá en Filipos era una colonia romana y a los romanos les gustaba vestir bien y digamos que ser ostentosos o elegantes en su vestimenta, este color púrpura o este colorante púrpura era muy valioso, por lo que representaba el color, era el color que utilizaban los ricos, las autoridades en ese tiempo, pero además porque era muy difícil o muy costoso poder conseguir eso. En la ciudad de Tiatira, de donde era esta mujer Lidia, era como, digamos, el corazón industrial de este pigmento, de este color púrpura. ¿Cómo se producía esto? Bueno, se extraía de unos moluscos que había en esa región de Tiatira. Dicen los historiadores que solamente se podía extraer una gota o un poco de ese pigmento de cada uno de los moluscos. Entonces se necesitaba gran cantidad para poder teñir las prendas. Entonces esto le daba un valor muy grande. Había otros, algunos dicen que había como otro pigmento que era moler los moluscos y sacar un poco más de color, pero no era la misma calidad. Entonces esta mujer Lidia era una mujer de negocios y por lo que se dedicaba o la mercancía que esta mujer manejaba, podemos decir que era una mujer rica, porque además leemos ahí en el capítulo 16 de Hechos que después invita a los 4 misioneros a hospedarse en su casa, les ofrece su casa. Entonces debía de tener una casa grande porque estaba toda su familia, seguramente incluía a los sirvientes y toda la gente que trabajaba con ella. Entonces esta mujer debía de ser una mujer de buena posición, de los ricos de este lugar. Pero a pesar de todo esto que tenía Lidia, a ella le faltaba algo y le faltaba esta esperanza y una satisfacción en su vida. Era una mujer seguramente trabajadora, era una mujer que tenía temor de Dios, que tenía, digamos, confianza en el Dios que había escuchado. Ella había decidido abandonar todos los dioses que los romanos o el imperio romano, en lo que ellos creían, y esta mujer decide poner su confianza y su esperanza en este Dios. Y cuando llega Pablo y Silas, Timoteo y Lucas y comienzan a compartir este mensaje de Cristo, de salvación, dice ahí la Biblia que Dios abrió su corazón, el Espíritu abrió su corazón para que ella pudiera entender y recibir el mensaje de salvación. Entonces esta mujer necesitaba ese mensaje de salvación. Digamos que ella podía tener como asegurada su vida, podía tener una estabilidad en su vida, pero necesitaba esa esperanza, necesitaba eso que tú y yo también necesitamos, a pesar de todo lo que podamos tener o no tener, que es una esperanza para nuestro corazón. Y esta mujer rica o de posición acomodada, Lidia, aunque tenía todo esto, necesitaba algo más, y hasta que no escuchó el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo, fue que su vida pudo ser completamente plena. Y podemos leer más adelante el testimonio de esta mujer y cómo Pablo después en algunas cartas también hace referencia a ella, de su fe, de su hospitalidad, y se convirtió seguramente en una de las mujeres quienes impulsaron o fueron detonantes del evangelio y de la iglesia en esta ciudad de Filipos. Y hasta este momento seguramente Pablo y los otros 3 podrían pensar: qué padre, ¿no? Dios no nos dejó ir a Asia, aquí todo está muy bien. En nuestro primer mensaje, en nuestra primera reunión alcanzamos esta familia, mira qué a gusto estamos en esta casa donde nos hospedamos, todo está marchando bien, pues vamos a seguirle. Y siguen adelante, siguen predicando. Dice Lucas que pasaron algunos días o pasaron muchos días mientras estaban ahí. Y llegamos al versículo 16, ahí en Hechos 16. Y dice que en esas salidas o en esos momentos donde Pablo y Silas andaban predicando y compartiendo en las calles, seguramente también ya en casas y otras personas, el mensaje de Cristo, aparece este segundo personaje que es una joven esclava. Pero lo interesante es que esta joven además estaba endemoniada, estaba poseída por un espíritu inmundo, nos dice la Biblia, el registro que nos da Lucas, y aparece esta joven que dice que los iba persiguiendo cada día, lo seguía cada día, pero esta jovencita, por el espíritu que la poseía, dice que en el versículo 17 dice que daba voces diciendo:
estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y no creo que lo haya dicho con este tono que yo lo leo. Seguramente, no sé si te ha tocado ver a alguna persona que está poseída, pero sus gritos son fuertes. Y seguramente esta mujer hacía un zafarrancho y hacía mucho ahí gritando y seguía a los siervos de Dios. Y detrás de ellos iba gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, vienen a anunciar el camino de salvación. Y seguramente eso atraía la atención de las personas. Digamos que qué bueno, porque los discípulos o los mensajeros podían anunciar a más gente, pero ellos no estaban a gusto, no era el propósito por el cual ellos estaban en ese lugar, o ser anunciados, mucho menos por un demonio. Entonces dice ahí Lucas que llega un momento, después de muchos días que esta joven estaba haciendo eso, que Pablo se detiene. Entonces Pablo pues reprende a este demonio, lo echa fuera de esta jovencita en el nombre de Jesús, y esta jovencita queda libre. Lo interesante es que el demonio que esta joven tenía era un demonio de adivinación, y muchas personas iban con ella para que, digamos, les leyera su futuro, ¿no? O les adivinara el futuro, y eso le generaba mucha riqueza a los dueños o a los amos de esta joven. Ella era una esclava. Entonces, pues eso les daba mucho ingreso económico seguramente para los dueños o los amos de esta joven. Y cuando esta mujer queda libre, cuando esta joven queda libre de ese espíritu, de esa cautividad en la que ella estaba, de esa posesión, eso no les gustó a los dueños. Y entonces ellos toman a Pablo y a Silas, los llevan presos. Yo pienso que quizá pasaron algunos días a lo mejor, para que su economía se viera afectada de que ya no tenían ese ingreso. Entonces van y buscan a Pablo y a Silas, los agarran y los llevan con las autoridades, con los magistrados ahí de la ciudad. Entonces presentan acusaciones en contra de ellos dos. La primera acusación, en el versículo 20 y en el versículo 21 de ahí de Hechos 16 dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Eran astutos estos dos, estos dueños, estas personas, porque le dicen a los magistrados o las autoridades: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Al principio les decía que Filipos era una colonia romana, digamos que se regía por las mismas normas que el Imperio Romano o que la ciudad de Roma. Entonces, para este tiempo, el emperador ya había expulsado de la capital, de la ciudad de Roma, a los judíos, porque los consideraban precisamente esto, alborotadores. Entonces ya los judíos eran vistos pues como alborotadores en Roma, y seguramente se corrió la voz por todo el Imperio Romano. Y estas dos personas dicen, o estas personas, los dueños de la joven dicen: pues vamos a decir que son judíos, ¿no? Para que pues los echen fuera, o pongan aquí las autoridades, pongan las cosas en orden rápido. Entonces ellos dicen, estos dos son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Y luego dice, quieren enseñarnos costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. La identidad romana o la ciudadanía romana era en ese tiempo algo valiosísimo. No cualquiera era ciudadano romano, no cualquiera podía tener esa identidad romana, y no era solamente en lo legal, trascendía en cuestiones, como dice aquí, costumbres, cultura y además las creencias, la fe, porque para los romanos, en su panteón de dioses, que tenían muchísimos dioses a los cuales ellos adoraban, incluido pues las autoridades o el emperador, se convertía también en objeto de adoración. Y entonces dicen estos, bueno, vienen a enseñarnos cosas diferentes o una cultura diferente, pero nunca mencionan el mensaje de salvación, nunca dicen sanaron o liberaron a nuestra sierva, a nuestra esclava. Ellos manejan las cosas por su lado. En ese momento dice ahí Lucas que los magistrados pues los agarran a Pablo y a Silas, los desnudan, los azotan, los golpean y los mandan a la cárcel. Y aquí es donde aparece nuestro tercer personaje, que es el carcelero.
Y el carcelero estaba cumpliendo su trabajo, su función como carcelero, recibe a Pablo y a Silas en el versículo 23. Después seguramente de una golpiza que habían recibido, no creo que haya sido un par de golpes, seguramente fue una golpiza que los dejó sangrando, por lo que después podemos leer en otras cartas del apóstol Pablo las situaciones que él sufrió o los azotes que él recibió. El carcelero los toma y los mete al calabozo, digamos hasta la parte más escondida de la prisión. No creo yo para este momento que Pablo y Silas estuviesen pensando en quizá querer escapar, y si lo hubieran pensado seguramente no hubieran podido físicamente lograrlo. Entonces ellos son llevados hasta este calabozo, hasta la parte más interior o más escondida de la prisión, y todavía sus pies son puestos en el cepo, o sea, son sujetos sus pies. El cepo era como dos tablas donde ponían los pies y cerraban las tablas, como vemos a veces en películas o en caricaturas. Pues esto evitaba que pudieran correr o que pudieran salir caminando. Y ahí estaban Pablo y Silas, ahí fueron puestos en un lugar oscuro, en un lugar seguramente sucio, en un lugar pues seguramente maloliente, o no sé qué más podría haber o no haber en ese lugar, pero es ahí donde Pablo y Silas son puestos por andar predicando y por haber liberado a esta jovencita. Y para este momento, Pablo y Silas, su situación de haber comenzado ahí en Filipos, con todo, digamos, a su favor, todo muy bien, estando o habiendo alcanzado a Lidia, a su familia, dice la Biblia que toda su familia, su casa fueron salvos. Ahora están en un momento y en una situación difícil, donde parece que todo es contrario al inicio y todo es adverso ahora para ellos. Y Pablo y Silas, en su naturaleza humana, en su humanidad, pudieron haber pensado: ahora, ¿para esto nos trajo Dios aquí a Filipos? O sea, nosotros queríamos ir a Asia, nosotros pudimos haber ido a Asia, seguramente pudo haber sido diferente las cosas, pero ahora estamos pasando por esto, nos acaban de azotar, nos acaban de golpear, ahora nos encierran acá y nos tratan de esta manera por estar predicando a Cristo, ¿de verdad? Y ellos pudieron haber pensado, actuado, o por lo menos tener esta actitud, estando ahí en la cárcel encerrados. Pero leemos en el versículo 25 que era la medianoche. Ellos estaban encerrados ahí en ese calabozo, atados, golpeados, seguramente con el dolor de las heridas que habían recibido, seguramente sangrando. Y dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, y los presos los estaban escuchando. El cántico de Pablo y Silas y sus oraciones no creo que hayan sido, pues vamos aquí a orar, ¿no? Tú oras por mí, yo oro por ti, vamos a cantar aquí en voz baja para que no nos escuchen, no sea que vayan a venirnos a dar otra golpiza. No, ellos estaban orando y cantando en voz alta. Los demás presos estaban escuchando su oración, estaban escuchando los cantos que ellos estaban entonando a Dios en alabanza. A pesar de las circunstancias y a pesar de la situación que ellos estaban experimentando, en su corazón había gozo para con Dios. En su corazón ellos estaban experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento de las circunstancias, y seguramente de los demás presos pensar: estos están locos, en serio. Acaban de recibir esa golpiza por andar predicando, por andar hablando en el nombre de ese tal Jesús, y todavía aquí adentro siguen haciendo eso. Es irracional, no se puede entender, pero estos dos estaban haciendo eso ahí adentro. Estos dos, Pablo y Silas, estaban haciendo eso mientras estaban pasando esas circunstancias adversas en su vida. Y Pablo y Silas nos dan esta lección, o la enseñan y la viven. Pablo vive y testifica esta lección para nosotros, que por eso con toda autoridad después le escribe a la iglesia de Filipenses, que vamos a ver más adelante, y les dice: gócense
Gócense, aunque sea lo que estén pasando, gócense. Yo me gozo y otra vez les digo, gócense. Pablo les dice, en Cristo pueden experimentar esa paz que sobrepase todo entendimiento, porque Pablo ya lo había experimentado, lo estaba experimentando ahí en la cárcel en Filipos. Y seguramente si era solamente Lidia y su familia, o si ya había más cristianos o más salvos en ese tiempo ahí en la ciudad de Lidia, ellos estaban al pendiente o estaban pensando qué les iban a hacer o qué iba a pasar con Pablo y Silas ahí en la cárcel. Y con toda autoridad después les dice, yo ya lo viví, yo lo experimenté, y cuando escribe la carta lo sigue viviendo y lo sigue experimentando y dice, gócense, gócense con Dios, gócense en Cristo, porque es un privilegio, dice Pablo, no solamente conocer a Cristo, sino se nos da el privilegio para sufrir por causa de Él. Y Pablo y Silas están en este momento cantando, orando a Dios, y Dios responde de una manera excepcional. Dios, dice la Biblia, que vino un gran terremoto. No sé si fue solamente ahí en la prisión, no sé si fue en toda la ciudad, no lo dice la Biblia, pero este terremoto que vino abrió las puertas de la prisión, se soltaron las cadenas de todos los presos, y este terremoto pudiera ser que fue el motivo por el cual despertó al carcelero. En ese tiempo estaba la prisión o la cárcel, y el carcelero vivía o tenía su casa ahí mismo, o sea, ahí junto de la prisión. Entonces viene el carcelero, y al ver la situación digamos, al ver la prisión abierta, al ver las puertas abiertas, lo primero que pensó este hombre fue, pues me van a matar. Era su responsabilidad mantener pues dentro de la cárcel a los prisioneros. Y él solamente llega y ve las puertas abiertas y dice, pues me toca a mí. Y seguramente su pena o su condena iba a ser su vida, porque las leyes romanas eran muy serias en relación a esto. Y dice que él tomó su espada y estaba a punto de matarse, de suicidarse, porque para el Imperio Romano era más honroso morir de esa manera que a que alguien te castigara o te matara por algo que tú pudiste haber evitado. Hay algunos personajes de la historia del Imperio Romano, aún emperadores, que prefirieron ser o asesinarse a que alguien más les quitara la vida, y esto era más honroso para la cultura romana. Dice la Biblia que Pablo, cuando ve que está a punto pues de clavar su espada en sí mismo, dice que le gritó, no te hagas ningún mal, no te hagas daño. Estamos aquí adentro todos, le dice Pablo. Todos estamos aquí adentro. Entonces dice la Biblia, dice Lucas, que tomó luz, tomó una antorcha seguramente, y entra a la prisión a ver, y encuentra a todos ahí. Y lo que le dice este carcelero a Pablo y a Silas en el versículo 30, les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este ciudadano romano, este carcelero, tenía muy firme su convicción, sus valores romanos, porque él estaba incluso dispuesto a quitarse la vida en lugar de que alguien se la quitara por un castigo, por una falla que él había cometido. Pero este hombre no tenía esperanza de lo que iba a pasar después de que él muriera. Seguramente, y creo yo que este hombre había escuchado, no sé si de forma presencial o por rumores o por chismes, o yo no sé, había escuchado que estos estaban ahí porque una muchacha endemoniada andaba gritando que estos venían a predicar el camino de salvación. Quizá en ese momento le pareció una locura, una tontería, no lo sé, pero ahora les hace esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque él sabía, y en su corazón no había esa esperanza y no había esa seguridad de salvación. Él estaba dispuesto a quitarse la vida, pero sin esperanza. Él estaba dispuesto a cumplir o a vivir, bueno, a terminar su vida, mejor dicho,
con estos valores del Imperio Romano, pero no tenían una esperanza. Ninguno de sus dioses que había en todo el panteón le ofrecía una esperanza y una seguridad para después de que terminara su vida aquí en la tierra. Y les pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El resultado es que en ese momento él y toda su casa, toda su familia entregan su vida a Cristo, reciben este mensaje de perdón de pecados y de salvación para sus almas, sus corazones. En ese momento son bautizados y luego también en ese momento dice que su actitud cambió y ahora era él quien estaba limpiando, lavando las heridas de Pablo y de Silas. Este es el poder transformador de Cristo en las vidas y en los corazones de quienes decidimos recibir el regalo que Él nos ofrece. Seguramente este era un hombre rudo, un hombre de carácter duro, porque para tener que lidiar con prisioneros no podía ser blando o sensible. Pero cuando escucha y recibe el mensaje de salvación, Dios transforma su corazón y se convierte, digamos así, en un servidor. Comienza a servir a Pablo y a Silas, a limpiar sus heridas, seguramente a buscar con qué cubrir sus heridas. Y Dios transforma la vida de este hombre también. Y este es el inicio de la iglesia, o es como llega el mensaje de Cristo a la ciudad de Filipos, más o menos para el año 50, en este segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Y esta mujer Lidia parecía que tenía todo, parecía que tenía una vida exitosa, parecía que había logrado quizá las metas o los ideales del imperio o de un ciudadano romano, de una ciudadana romana. Pero había algo que faltaba en su corazón y solamente pudo estar completa y plena hasta que escuchó y recibió a Cristo como su Salvador. Esta jovencita esclava, su esclavitud no era solamente la esclavitud física a la que estaba sujeta o a sus autoridades humanas, a sus amos terrenales a los que ella tenía que estar sujeta. Dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34, que todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Y esta jovencita estaba sujeta a una esclavitud superior a la de sus amos, porque era una esclavitud espiritual al punto que un demonio ya la poseía. Y había perdido el control, había perdido seguramente la posibilidad de poder estar ella en control de su cuerpo, ser ella misma, porque este demonio estaba trabajando a través de ella. Y no fue hasta que en el nombre de Jesús fue liberada, fue que esta jovencita pudo ser plena ella misma. Este demonio sale de su cuerpo, de su vida, y puede vivir seguramente una vida plena. No se nos dicen más detalles de esta jovencita, pero yo creo que por la actitud de sus amos, esta jovencita pudo ser libre, no solamente, o no sé si fue libre de la esclavitud de sus amos, una esclavitud física, pero esta jovencita seguramente ya no volvió a ser poseída por este demonio, porque pues si hubiera sido así, entonces los amos no hubieran acusado a Pablo y a Silas delante de las autoridades. Y creo yo que esta jovencita se convirtió o fue parte de la iglesia ahí en Filipos. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, dice Juan que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Jesús sigue hasta el día de hoy deshaciendo las obras del diablo. Puede ser que como Lidia pareciera que tu vida todo marcha bien, o pareciera que has alcanzado lo mejor, o estás en la cima, estás viviendo la vida muy bien, y eso es muy bueno y me da mucho gusto. Pero si hay algo que te falta en tu corazón, y la esperanza y la salvación, solamente Cristo la puede llenar. Puede ser que como esta joven está siendo esclava del pecado. A lo mejor, y gracias a Dios que no esté siendo poseído, pero
si tú practicas pecado, eres esclavo del pecado y estás en la misma condición que esta joven. Y solamente Cristo y el poder de Cristo, el poder transformador de Jesús puede quebrantar, como dice aquí, deshacer las obras del diablo en tu vida y traer esa libertad que tú necesitas para poder vivir esta vida plena que Dios nos ha ofrecido. Y el tercer personaje es el carcelero. Este hombre no temía a la muerte, él no le tenía miedo a la muerte. Él estuvo dispuesto, él seguramente agarró su espada y estuvo dispuesto a traspasar su cuerpo con tal de no ser deshonrado por su falta o por su falla. Este hombre no le tenía miedo a la muerte. Era un hombre quizá valiente, era un hombre rudo, pero no tenía esperanza. Y a lo mejor puedes tú ser como este personaje o como este carcelero. En tu fachada, en tu apariencia, reflejas o aparentas rudeza, fortaleza en tu corazón, en tu vida, y no importa lo que pasa alrededor de mí, yo sigo adelante, pero en tu corazón hay incertidumbre y hay muchas dudas y hay preocupaciones que nada, ni siquiera tu mismo carácter y tu dureza, te pueden dar seguridad y esperanza. Pero no fue hasta que este hombre, el carcelero, escuchó el mensaje de Cristo que su corazón, su carácter fue transformado y su vida pudo tener una esperanza. Yo no sé con cuál de estos tres personajes te identifiques, pero en los tres y en la situación de los tres, solamente fue Cristo quien pudo transformar sus corazones y sus vidas. Y en Pablo y Silas, quienes estuvieron presos en esta cárcel por injusticias, por andar predicando a Cristo, también solamente fue esa esperanza que les dio Cristo, de que ellos estaban padeciendo para glorificarlo. Yo te invito a que puedas meditar en esta semana y ahora que comenzamos este año, que puedas, en base a este mensaje que yo te he compartido, puedas pedirle a Dios que Él examine tu corazón. Y si hay algo que tú necesitas y te hace falta en tu vida, te lo voy a decir con toda seguridad que solamente Cristo puede llenar eso y satisfacer eso. Si en las situaciones que estamos viviendo y que a lo mejor esta situación de la pandemia y no sabemos qué venga en este año, no sabemos qué más venga, pero lo que sea que venga en adversidades, en pruebas, en dificultades, en necesidades, en luchas, en enfermedades, en lo que sea que nos toque experimentar adverso, estos mensajes de la carta de Pablo a los filipenses, esta serie de mensajes Cadenas de Gozo, yo quiero compartir contigo esta esperanza que podemos tener en Cristo Jesús, que solamente Él nos da. Que a pesar de las cadenas, si pudiéramos decirlo así, que haya en nuestra vida hasta el día de hoy, o que puedan venir adversidades a nuestra vida, que tú y yo podamos vivir ese gozo que Cristo nos da y que tú y yo podamos vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que así como Pablo y Silas podamos cantar y orar con toda libertad a pesar de estar en una situación adversa, porque fue así como nació la iglesia ahí en Filipos. Y yo quiero invitarte a que puedas acompañarnos en estas semanas, que puedas estar siguiendo esta serie de mensajes y que pueda traer bendición para tu vida, porque estoy seguro que así Dios quiere hacerlo y quiere darte esa esperanza, esa paz y ese gozo que tú y yo necesitamos en este tiempo. Te invito a que puedas meditar, que sea el Espíritu Santo quien confirme su palabra en tu corazón y que puedas recibir la bendición que Dios tiene para ti a través de su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradezco por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad y el privilegio de poder leer tu palabra, de poder tenerla en nuestro idioma, y gracias también, Cristo, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Gracias, Jesús, porque no nos dejaste solos aquí en el mundo y tenemos tu Espíritu Santo, quien nos acompaña y vive dentro de nosotros, Dios. Gracias te doy por tu palabra, Señor, porque podemos a través de tu Espíritu Santo ser guiados y enseñados a través de ella. Y esta es mi oración, que la palabra que tú has hablado a nuestros corazones llegue hasta lo profundo de nosotros y sea tu Espíritu quien la use como esta espada que penetra, que redarguya nuestro corazón, Señor,
que disciernas los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Que todo lo que hay dentro de nosotros quede expuesto por la verdad de tu palabra y que nosotros podamos ser transformados por el poder que hay en el Evangelio de Jesús. Oro, mi Dios, para que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Oro que sea tu Espíritu Santo quien abra el entendimiento de nuestros corazones, así como lo hiciste con Lidia. Oro, Señor, que nuestro corazón sea receptivo para tu palabra. Oro, mi Dios, para que el poder de Jesús traiga libertad del pecado para aquellos que lo necesitan, Señor, y aquellos que están viviendo en esclavitud por el pecado, Señor, que en el nombre de Jesús puedan ser libres, porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y mi oración, Señor, es por aquellos que su corazón ha sido endurecido y quizá insensibilizado, Señor, por las circunstancias, y como este carcelero aparentemente no le temen a nada ni a la muerte, pero en lo profundo de su corazón hay dudas que solamente tú puedes aclarar y traer paz y esperanza para ellos. Hazlo, Espíritu Santo, en sus corazones por medio de tu palabra. Te doy a ti la gloria, te doy gracias, Señor, por tu palabra, y oro para que tú bendigas, Señor, nuestras vidas. Bendice nuestra iglesia, Luz de Vida, en este año que comienza. Cumple tu propósito en nosotros, Señor, y que podamos, Señor, ser bendecidos mayormente en este año, espiritualmente, en nuestra salud y en las necesidades que tengamos materiales, Padre. Trae bendición a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias por acompañarnos en este día y te animo para que puedas seguir estos mensajes, esta serie de mensajes de Filipenses, Cadenas de Gozo, y que puedas conocer y experimentar ese gozo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana si Dios quiere.